Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ven a mí con tu vida destruida, ven a mí con tus conflictos, ven a mí con tus problemas de vicio, ven a mí con tus problemas. Hola, en este video vamos a ver algo único. Vamos a evaluar la vulnerabilidad sísmica de una estructura en tan solo 5 minutos. Ojo, 5 minutos. Acá no se necesitan esos planos de estructurales a detalle, ¿no? Como por ejemplo el reforzamiento de la columna, de la viga y demás cosas. No se necesita, simplemente dimensiones que se puede conseguir en propio campo, ¿no? Cuando realizamos el asesoramiento. Así es que esto es un regalo. Presten atención y saludos. Hola amigos, soy el ingeniero José Milton. Hoy vamos a hacer algo único. Nunca se ha visto un video así en toda la plataforma de YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque voy a enseñar hoy día a realizar una evaluación de vulnerabilidad sísmica de forma rápida, de forma precisa y eficaz, ¿ok? Este procedimiento que vamos a tratar el día de hoy es muy útil. Por ejemplo, cuando estamos dando asesoramientos en campo y necesitamos evaluar, ¿no?, la vulnerabilidad sísmica, porque siempre es necesario, ¿no?, ver este tema, sobre todo en zonas altamente sísmicas como es la costa peruana. Entonces, bajo esa premisa es importante, y por eso el día de hoy vamos a aprender, ¿no?, a cómo realizar de forma rápida, ¿ya? ¿Ok? Sin nada de estar haciendo ensayos de campos, sin estar haciendo ensayos de laboratorio, sin estar haciendo ese análisis pushover, una evaluación por desempeño, sin nada de eso, ¿ok? Que ese tema es un poco tedioso, ¿no? Pero hoy día, como ya dije, tengo un regalito para todos los amantes estructuristas, ¿no?, de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy día voy a enseñar a cómo realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de forma rápida, ¿ok? Bueno, ya para comenzar, por ejemplo, como ya dije, ¿no?, uno de los beneficios de esto es de que lo podemos hacer en ese instante, ¿no? Cuando estamos en campo ya podemos dar resultados, ¿no? Si es que la estructura es vulnerable y si es que no es vulnerable, ¿no? En campo podemos dar eso. ¿Ok? Esto básicamente, ya para entrar un poco al tema, básicamente comprende en la evaluación netamente de las estructuras propias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema porticado, estamos hablando de columnas, ¿no? Básicamente es la columna la que trabaja, la que se analiza más en este tema antes que las vigas, ¿no? Otro caso, por ejemplo, cuando hablamos de albañilería confinada, se evalúa más los muros junto a las columnas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir de que las vigas no son tan relevantes en este tipo de análisis que vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Obviamente, ¿no?, que la viga aporta peso, ¿no? Aporta un peso propio y un peso en la cual permite, ¿no?, que se tiene que hacer cosas. Bueno, vamos a ir directo al grano. Como ya dije, ¿no?, vamos a realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica bajo esta metodología, ¿no? Bajo esta metodología, en la cual lo primero, por ejemplo, acá lo que se necesita básicamente es, como ya dije, simplemente algunas dimensiones, ¿no? Algunas dimensiones en la cual uno puede ir tomando en campo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a realizar esta evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un colegio, ¿ya? Por ejemplo, como dije, no solamente se realiza de edificaciones importantes, esenciales, como es en un colegio, sino se puede realizar de hospitales, se puede realizar de viviendas, que es muy utilizado también. Pero para este ejemplo, vamos a hacer una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un colegio, ¿ok? Por ejemplo, estamos en campo y básicamente en campo podemos determinar las dimensiones de las columnas, podemos determinar las dimensiones de largo, ancho y demás cosas, ¿no? En la cual en campo mismo se puede hacer eso, ¿no? O si no, en campo mismo se solicitan los planos y ya. Con esas dimensiones que tenemos acá, como podemos saber acá, es de 2 niveles, ¿no? De 2 niveles es la estructura. Básicamente con esas dimensiones llenamos acá nuestra tablita, llenamos esta tablita lo llenamos, obviamente, ¿no? Esta resistencia es importante, ¿no? Acá llenamos esta tablita, básicamente, como ya dije, es datos que se pueden
medir al instante, o si no mediante un plano, ¿no? Un plano simple, ¿no? Como es un plano de arquitectura, un plano de planta, se saca todo esto, ¿no? Y también muy importante es el peso de las vigas, ¿no? Para eso también necesitamos el tema de ¿cómo se llama? De las dimensiones de la viga, ¿no? Entonces, como se puede ver acá, ¿no? Acá hice un pequeño metradito de las vigas, en la cual, para poder ser un poco más, se puede decir, un poco más realista, ¿no? Con el resultado que me va a dar. Entonces acá tenemos, determinamos el peso de las vigas, ya tenemos las secciones de las columnas, tenemos el espesor de losa, el área de techo, la altura de piso y el número de pisos, ¿no? Que es 2 para este caso. En este caso, como se puede ver, ¿no? Básicamente, esto es, ¿no? Básicamente lo primero que tenemos que calcular es un índice, ¿no? Estamos hablando de un índice que corresponde a la capacidad de la estructura. Estamos hablando del índice de capacidad propia de la estructura, ¿no? Que va a hacer soportar al índice del sismo, ¿no? En este caso estamos calculando el índice de la vulnerabilidad estructural. Como ya dije, representa netamente la estructura. Pero en este caso, como pudimos ver acá en el plano, eso lo podemos ver en campo también. Es fácil, ¿no? Determinar en campos si la estructura es aporticada, es fácil determinar en campos si la estructura es de albañilería confinada, o y así, ¿no? O si un sistema dual y demás, ¿no? En este caso se considera una estructura aporticada. Ello indica que van a trabajar vigas y columnas, pero como ya dije, ¿no? Para el tema de aporticadas, netamente se considera las columnas. Las vigas, ¿qué es lo que transmite? Simplemente cargas nomás, más no son parte del soporte de la estructura para este método, ¿ok? Ya acá se procede, ¿no? Se procede a calcular. Acá es donde se calcula, ¿no? Se calcula el CC. ¿Qué significa el CC? El CC es el índice sísmico básico, ¿no? Que prácticamente esto es netamente el soporte propio, el soporte neto de la columna, ¿no? Que me aporta la columna, como ya dije, ¿no? Que me aporta la columna. Obviamente acá hay dos tipos, ¿no? Un tipo es cuando por ejemplo una relación pasa menor que 6, y el otro tipo es cuando una relación pasa mayor que 6. Entonces bajo esa premisa se seleccionan las columnas, ¿no? Si se coloca y luego es una simple multiplicación y división acá para poder determinar el índice, ¿no? El índice propio, el índice neto que me aporta, ¿no? Las columnas que vendría a ser, en este caso, como estamos en un sistema porticado, vendría a ser la capacidad de la estructura neta, ¿no? En esto estamos hablando neta. Pero esta capacidad de la estructura neta se puede decir que va a haber, que no es eso, ¿no? 100% eso esto no es la capacidad de la estructura. ¿Por qué? Porque esto se puede decir que es algo teórico, ¿no? Esto es una capacidad de la estructura teórica, pero en la realidad existen algunas fallas. Por ejemplo, existen el tema de las columnas cortas, el tema y demás cosas, ¿no? De las rajaduras, de los incendios. Eso es lo que se puede decir va a disminuir, ¿no? Aunque en algunas oportunidades va a incrementarse, pero eso va a depender, ¿no? En el procedimiento que vamos a ver ahorita. Como ya dije, esto es netamente de la columna, es algo teórico, es algún número así teórico que se calcula, pero acá ya comenzamos a bajar. Por ejemplo, se cogió uno porque las columnas de concreto armado controlan la falla, ¿no? Ahora, pasando al índice de ductibilidad asociado a los elementos verticales, en este caso también es 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no? De que nuestra estructura es aporticada, entonces por lo tanto no hay una cortante resistente del muro de albañería, no hay una cortante resistente de columnas cortas y un sistema dual, no hay, ¿no? Simplemente es columnas, ¿no? Columnas, por lo tanto es 1, ¿no? Entonces acá vemos... así también vemos acá, ¿no? Se procede a calcular, ¿no? Que es el índice, ¿no? El índice de sísmico de comportamiento estructural, ¿no? Que esto básicamente se calcula tanto para el primer piso como para el segundo piso. ¿Esto por qué? Porque cada nivel tiene un diferente comportamiento, ¿sí o no? Por ejemplo, acá veíamos, esto es la estructura.
Obviamente, ¿no? El primer nivel va a estar más cargado que el segundo nivel, porque el primer nivel está cargando aparte de su propio peso, está cargando toda la estructura del segundo piso. En cambio, el segundo piso es un poco más ligerado, ¿no? Y si nos damos cuenta, su techo inclusive es de calamina, ¿no? Por ello, o sea, va a ser menor el peso, ¿no? Entonces, bajo esa premisa acá podemos ver, ¿no? de que el índice básico estructural acá me dio 0.23 para el segundo piso y para el primer piso 0.14. Esto básicamente, como les dije, ¿no? Esto depende, ¿no? de las cargas previamente que hemos hecho un metrado de cargas acá, ¿no? Entonces, básicamente de eso corresponde, ¿no? Como ya se dijo, acá se está comenzando, esto es algo teórico y se está comenzando a variar, ¿bajo qué? Bajo el tema de los incendios, bajo el tema de las fallas y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, seguimos calculando acá, en este caso estamos viendo la configuración estructural, ¿no? Por ejemplo, existen muchas veces estructuras irregulares, existen muchas veces estructuras en forma T, en forma L, pero en este caso la estructura que estamos analizando es regular, ¿no? Regular en todos los sentidos, ¿no? Es algo rectangular. Entonces, por lo tanto es todo uno, ¿no? ¿Por qué? Porque mi estructura es regular. Obviamente que se tiene que realizar algunas evaluaciones acá que corresponde a rango, pero eso ya está entendible acá. Por ejemplo, vamos a hacer simplemente el primero, la regularidad. Por ejemplo, estamos acá, regularidad cuando mi B es menor a 5. ¿Me cumple? Sí, me cumple. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? De que es 1. ¿Por qué? Porque esto es lo que me representa, ¿no? Esto es, se puede decir, mediano cuando mi B se encuentra entre 5 a 8. Estamos hablando de 6, 7, 8. Pero en este caso no, en este caso mi B es 5. Entonces, con esa premisa, ¿no? Con esa premisa se calcula esto. Ahora, como se dijo, ¿no? Como se dijo acá, también se considera el tema de los incendios, se considera el tema de que si la estructura está construida, se puede decir, a mano de obra, así, en este caso de la autoconstrucción y demás cosas, ¿no? Se considera, en este caso, del deterioro, ¿no? De la estructura. Previamente, por eso se tiene que realizar una evaluación visual, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, mejor después lo hago ver, pero ya, acá estamos. Esto es básicamente el deterioro, ¿no? El deterioro de estructuras se tiene que evaluar. Acá tenemos más deterioro, por ejemplo, las grietas, por ejemplo, incendio, lo que ya se mencionó, por ejemplo, si contiene sustancias químicas, ¿no? En este caso no contiene, y presenta algún daño estructural fuerte, no presenta, obviamente, ¿no? ¿Por qué? En este caso, se podría decir, no, en este caso sí presenta, por eso lo marqué como 0.9, ¿por qué? Porque, a ver, lo voy a examinar de una vez, las grietas, ¿no? Miren, acá podemos ver algunas rajaduras, grietas, ¿no? En la cual, por lo tanto, mediante eso yo puedo determinar, ¿no? Como ya se dijo, se tiene que realizar una evaluación previa, visual, ¿no? Entonces, por eso se colocó, ¿no? Presenta un daño estructural fuerte, ¿no? 0.9. Pero existe también el caso de que presente un daño estructural grave, ¿no? En la cual ya es desplazamientos, ¿no? Esos desplazamientos en la cual se puede mirar, ¿no? entre pisos, pero para este caso todavía no existe, solo un desplazamiento estructural fuerte. Y de esa manera, ¿no? Elegimos el menor, en la cual es 0.9, ¿no? Es el más crítico de todo el periodo. Deterioro estamos hablando. Así siguiendo, ¿no? Ahora vamos a partir de esto yo puedo ir definiendo, ¿no? Entonces, las grietas que presenta mi estructura es de 0.5 a 1 milímetro, ¿no? De espesor en elementos de hormigón armado, ¿no? Estamos hablando de concreto armado. Por otro lado, ya se puede decir que esto es el resultado final, esto es lo que representa, ¿no? Esto es lo que representa la capacidad de la estructura. ¿Me dejo entender? Esto es lo que representa la capacidad de la estructura. Estamos hablando, esto es lo que realmente soporta, ¿no? Esto es lo que realmente resiste la estructura. Primeramente había explicado de que habíamos calculado una capacidad teórica, ¿no? Lo que resolviendo cálculos me sale esto, no es algo teórico, ¿no? Pero en la realidad no se trabaja con lo teórico, esto es lo que soporta nuestra columna teóricamente. Esto es lo que se puede decir, lo que soporta nuestra columna también sí, porque está trabajando netamente las columnas. Lo que soporta nuestras columnas, pero ya reducido, pero ya ha cambiado
¿En base a qué? En base a los problemas, a los antecedentes, a la evaluación visual que se ha hecho, ¿no? Habíamos visto acá, ¿no? Mediante el deterioro, incendio y demás cosas, en base a eso se modifica acá. Estamos hablando acá, acá estamos. Obviamente, ¿no? En este caso, esto ya es una plantilla, ojo, vale decir, simplemente cambiamos algún valor y acá ya me arroja, ¿no? Entonces, como ya se había evaluado, ¿no? Para el segundo piso son diferentes, ¿no? Para el segundo piso es mayor que para el primero. Entonces, ahora, esto es de la configuración estructural, es 1. Esto es del deterioro, del deterioro el más crítico me dio 0.9. Ahora, esto es el índice de capacidad de la estructura, ¿no? Para el segundo piso y para el primer piso. Para el segundo piso me dio 0.21 y para el primer piso 0.13. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Obviamente, no coger el más crítico. Para ya no estar evaluando para el primer piso, para el segundo piso, yo elijo el más crítico, ¿no? Para poder comparar con el resultado final. Obviamente, ¿no? Durante el procedimiento se evalúa para cada nivel por separado, ¿no? Como se realizó hasta acá, hasta el último se realizó por cada nivel. Pero ya de manera general, para yo poder decir, la capacidad de mi estructura es 0.13, ¿no? Ese es el índice que le representa. Entonces yo lo elegí el más crítico, que corresponde al primer piso, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo que resiste mi estructura, ojo, este es el índice. Ahora voy a determinar el índice, ¿no? El índice requerido, ¿no? Que me requiere mi sismo, ¿no? El índice de mi sismo, ¿no? ¿Cuál es el índice que le representa, ¿no? En este caso, se evalúa mediante se puede decir que es casi similar, ¿no? a la normativa 030, sismo resistente. Obviamente, ¿no? La zona 4, en este caso estamos en Lima, y el factor Z vendría a ser 0.45, ¿no? El tipo de suelo es S1, es un suelo altamente rígido. ¿Por qué? Porque estamos acá por la zona de Huachipa, ¿ya? Es un suelo altamente rígido, obviamente, ¿no? Por partes es rígido, por partes es un suelo medio y así, ¿no? Hay también suelos instables, pero estamos en un suelo rígido en este caso. Ahora, el periodo, obviamente, todo esto sale de norma, ojo, esto ya no creo que necesita explicación, nada, todo sale de norma, pero vale recargar que esto está conforme, ¿ok? Está conforme, simplemente ustedes lo cambian y automáticamente se modifica, ¿no? Obviamente, ¿no? Que se tiene que realizar un pequeño análisis, ¿no? Es importante eso, ¿por qué? Porque siempre, ¿no? Hay que analizar los datos para no estar metiendo cualquier dato, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el resultado nos va a votar equívoco y prácticamente de nada sirve haber sido ingeniero, ¿no? Haber estado los 5 años, haber estudiado una maestría o un doctorado en este caso, de nada sirve, ¿no? Siempre hay que analizar, ¿no? ¿Por qué me dio este resultado? ¿Por qué estoy colocando este resultado? ¿En base a qué? ¿Qué me indica este resultado? Y demás cositas, ¿no? Entonces, como ya dije, esto es de acuerdo a norma. Y acá ya no necesita explicación. No presenta irregularidad. Ahora, esto es de este método es un parámetro único. ¿Por qué? Porque este método que les estoy presentando se calcula, ¿no? Mediante un factor topográfico, ¿ok? Un factor topográfico, estoy hablando de que si la estructura que estamos evaluando se encuentra en una pendiente o no se encuentra en una pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en Lima, ¿no? Estamos en una zona donde hay cerros, donde hay collados, donde hay demás cosas, ¿no? En la cual muchas veces esas personas, ¿no? La sociedad propias, por querer conseguir su casa, por querer construir su vivienda, se van a los cerros, ¿no? Invaden y así. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Se ha creado un parámetro en el cual estamos hablando del factor topográfico, ¿ok? En este caso, cuando es conveniente se considera 1.1, cuando es inconveniente 1, ¿ok? Ahora pasando con el factor, ya acá esto es norma, netamente de la norma. Ahora, si pasamos ahora con la resistencia sísmica, se podría decir esto que es la resistencia del sismo, ¿no? Que se ha calculado en base a qué, en base a la normativa, ¿no? La normativa es 0.30, ¿no? Básicamente se aplica esta fórmula, ¿no? El Z lo calculamos de acuerdo a la normativa, el U de acuerdo a la normativa, y este G es el factor topográfico, lo que estamos hablando, ¿no? Se considera 1 cuando la estructura está sin pendiente y 1.1 cuando la estructura tiene pendiente. Y eso es básicamente esto lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se calcula el ESO?
es básicamente la multiplicación, ¿no? Uy, se me pasó, pero acá está. Es básicamente la multiplicación y lo divido entre ¿qué? Lo divido entre el factor de reducción, ¿no? De reducción de acuerdo a la normativa de 0,30. Eso vendría a ser prácticamente mi resistencia del sismo, pero estamos hablando de una resistencia del sismo, en este caso bruta, ¿sí? Al igual que cuando teníamos para la columna, algo teórico. A ver dónde está. Esto era de la columna, lo teórico, ¿sí? Es igualito es algo teórico. Ahora lo vamos a pasar, esto es algo teórico, ahora vamos a pasar lo que realmente es, ¿no? Vamos a calcular su propio índice. Entonces para ello vamos a multiplicar tal como nos indica la fórmula, ¿no? Le hemos calculado esto, le hemos calculado de acuerdo a la norma el factor Z, el U y el G, factor topográfico, ¿no? Básicamente es la multiplicación como se aprecia ahí y ya me da el resultado, ¿no? El índice que representa el sismo. ¿Cuánto es el índice que representa el sismo? 0.104. Entonces 0.104 es esto, ¿no? Que está acá. Ahora, el índice que representa la estructura es esto. ¿De dónde lo hemos sacado? De acá, ¿no? Lo que hemos calculado previamente primero, ¿no? Ahí está. El índice que hemos tomado el más crítico, ¿no? Obviamente. Si tomábamos esto, obviamente me iba a cumplir, ¿no? Pero si tomábamos el más crítico, quién sabe, ¿no? Es importante acá que mencionar que se generaliza, ¿no? Para el más crítico. Entonces ya para finalizar, como ya dije, se hace una comparación de índices, ¿no? Estamos hablando del índice que representa el sismo con el índice que representa a la estructura, ¿no? A la capacidad de la estructura. Y acá vemos, ¿no? Básicamente que el índice que representa la estructura es mucho mayor al índice del sismo, ¿no? Por lo tanto se concluye algo, ¿no? De que la estructura tendrá un comportamiento seguro frente a un evento sísmico, por lo tanto no es vulnerable, ¿no? Es importante acá, como ya se dijo, entonces la conclusión sería de que la estructura no es vulnerable. Por lógica, ¿no? Simplemente se aprecia, ¿no? De que este número es mayor, esta capacidad de la estructura es mayor que la capacidad del sismo. Como se dijo, ¿no? Es importante, escúchenme, un consejo, es importante analizar. Es importante analizar, no porque ya se presenta así algo simple para poder realizar en 10 minutos una evaluación de la vulnerabilidad sísmica como estamos viendo acá, porque sinceramente si ustedes lo practican, si ustedes dominan este análisis, esto lo estudian bien, lo pueden realizar en 10 minutos, en 5 minutos cuando están en campo, y ya pueden dar su resultado, ya pueden cobrar de su evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Pero, como ya dije, siempre, ¿no? Un consejo, hay que analizar, ¿no? Hay que analizar los resultados, hay que analizar por qué nos está dando, qué pasaría si pasa esto, qué pasaría si modifico esto, y en base a eso, acá les voy a presentar, ¿no? Un pequeño análisis, se puede decir análisis, ¿no? Del comportamiento. ¿Qué pasa cuando cambiamos? ¿Qué pasa cuando reducimos la columna? ¿Qué pasa cuando aumentamos las vigas? ¿Qué pasa cuando por A o B aumentamos muros y demás cosas, ¿no? En este caso lo voy a presentar netamente, como estamos en una estructura porticada, ya vuelvo a decir, para el índice de capacidad de la estructura, netamente actúa las columnas, ¿no? Las columnas son las más importantes, las más relevantes acá. Se puede decir que soportan toda la estructura, por lo tanto se considera como el índice de la capacidad de la estructura gracias al índice que aporta la columna, ¿ok? En cambio del sismo ya se calcula, ¿no? Como se vio de acuerdo a la normativa de 0.30 y también, ¿no? A los parámetros topográficos y al parámetro eso, ¿no? Que corresponde al sismo. Ya, entonces bajo esa premisa, como ya dije, el índice de la capacidad de estructura comprende netamente las columnas. Entonces, lo que yo dije, ¿no? ¿Qué pasaría ahora? Vamos acá al planito. ¿Qué pasaría? Esto es mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3, ¿ya? Columna 1, 2 y 3. Esto es la 3, esto es la 1, esto es la 2 y la 3. Si nos damos cuenta, la columna 1 es un poco más grande, se puede apreciar, es un pórtico principal. La columna 2 es mediana y la columna 3 se puede casi cuadrada, ¿no? Lo que vamos a hacer es igualar, ¿no? Esta columna con esta columna lo vamos a igualar. ¿Qué pasaría si esta columna, a ver, vamos a ver cuánto nos mide esta columna? Según me acuerdo, estos 50 de acá. A ver, ya miren.
Ya, esto nos mide 50. 50 por cuánto? 50 por 35, lo podemos ver. Entonces, como nos mide 50 por 35, esto acá nos mide 50 por 25, ¿ya? 50 por 35 y 50 por 25. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo igualo esta columna con esta columna de igual sección? Solo estos dos, esto lo dejo tal como está. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me modificaría mi capacidad de la estructura? Acá lo hemos hecho. Acá está, ¿no? Acá está. Tenía tres columnas, como ya dije, columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Qué pasaría, como ya dije, si es que yo, en este caso, estamos haciendo, a ver, vuelvo a decir acá, esto es 50 por 25, 50 por 35. ¿Qué pasaría si esta columna yo lo igualo a esta? En otras palabras, voy a reducir esta columna principal, que es 50 por 35, lo voy a convertir a 50 por 25. En otras palabras, tengo 50 por 25, 50 por 25 y acá tal como está, ¿no? Como veíamos acá. Esto era 50 por 35. Ahora lo vamos a convertir a 50 por 25. Y eso es básicamente lo que se hizo acá, ¿no? Es por eso que estos resultados son iguales. ¿Por qué? Porque está multiplicando, ¿no? El área de la columna. Son iguales y esto es 35 por 25, es igual, ¿no? Vamos a ver cómo se modifica, ¿no? Como ya dije, es una plantilla, automáticamente modifica los resultados, ¿ok? Miren, si nos damos cuenta acá tenía 0.127 el índice de capacidad de la estructura. Acá teníamos 0.113. ¿Vemos? Ha disminuido, ¿no? Tan solo hemos bajado 10 centímetros de la sección longitudinal de la columna, 10 centímetros nomás, y ya me ha bajado la capacidad de la estructura, ¿no? Y me ha bajado bastante, me ha bajado bastante y prácticamente, aunque se podría decir, ¿no?, de que si reducimos esa columna 10 centímetros más, mi estructura sigue siendo no vulnerable, ¿no? En otras palabras, no es vulnerable, ¿no? Tendrá un comportamiento seguro. A ver, ¿qué pasaría ahora si reducimos 10 centímetros a todas las columnas? Estoy hablando, por ejemplo, acá. ¿Qué pasaría si acá lo reduzco 40? Acá lo reduzco 40. Y acá lo reduzco 40. No, acá es 35, 25 ya. Es una cuadrada. ¿Qué pasaría? Acá ya automáticamente se multiplica, ¿no ves? 40 por 35, acá 40 por 25 y acá lo mismo, ¿no? 25 por 25. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, hemos reducido, ¿no?, 10 centímetros a todas las columnas. Y se aprecia, ¿no?, que prácticamente ya comienza a ser la estructura vulnerable, ¿no? La estructura, en otras palabras, ya tendrá un comportamiento inseguro en este caso, ¿no? Tendrá un comportamiento inseguro frente a un evento sísmico, por lo tanto, es vulnerable. Entonces, así, ¿no? Es importante analizar. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si es que hacemos a todas nuestras columnas cuadradas? Es otro caso, ¿no? Por ejemplo, acá había un puesto. ¿Qué pasaría si yo hago esta cuadrada? En otras palabras, lo reduzco a su menor dimensión, ¿no? 35 por 35, acá 25 por 25. Y acá igual, ¿no? Acá lo pongo 25 por 25. Ya, acá automáticamente está, por ejemplo, 25 por 25, acá como decía, 25 por 25 y acá 35 por 35, ¿ya? ¿Qué pasaría? Obviamente, ¿no? Si reducimos más, obviamente es seguro que va a ser vulnerable altamente, ¿no? Esto ya es seguro que va a ser vulnerable, ¿no ves? La estructura ya es vulnerable. El índice del sismo es mayor al índice de la capacidad de la estructura. Por lo tanto, la estructura es vulnerable, ¿ok? Entonces, la estructura tendrá un comportamiento inseguro frente a un evento sísmico, es vulnerable. Entonces, eso es el análisis que se tiene que hacer. Como hemos dicho, si igualamos, en otras palabras, a ver, un resumen, si igualamos esta columna, igualito a esta columna, la estructura sigue siendo segura, ¿no? La estructura sigue teniendo un comportamiento seguro, por lo tanto no es vulnerable. Pero si es que, ojo,
si es que, como habíamos visto acá, si es que reducimos 10 centímetros acá, 10 centímetros acá, 10 centímetros acá, ahí sí mi estructura ya comienza a ser vulnerable, ¿no? Tiene una vulnerabilidad, tendrá un comportamiento inseguro. Y más aún si es que lo hacemos cuadrada nuestra columna acá, por ejemplo, lo reducimos más, ¿no? Hasta al tal punto de hacerlo 25 por 25 acá, acá lo hacemos 35 por 35 y acá 25 por 25, vulnerable altamente, ¿no? Tiene lógica, ¿no? En la cual acá se presenta, ¿no? Un pequeño, se puede decir, una pequeña gráfica en la cual representa, ¿no? Directamente. Por ejemplo, como ya decía, ¿no? Por ejemplo, mire, acá tenemos, esta línea representa, ¿qué? Esta línea representa al índice de la capacidad de la estructura. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Esto es el índice de la capacidad de la estructura. El primer caso, cuando la estructura tenía, cuando lo convertimos a la estructura cuadrada, me da un índice de 0.086, ¿no? Cuando nuestra estructura ya es, se puede decir, lo reducimos 10 centímetros a todas las columnas, me da un índice de 0.103. Cuando a mi estructura lo convierto, la columna 2 con la columna 1 igual, me da de 0.113. Y ahorita tal como está mi estructura es 0.127. En otras palabras, lo que representa este naranja es el índice del sismo. El índice del sismo. Vemos, ¿no? que la capacidad de mi estructura se encuentra superior, ¿no? a la del índice del sismo. Está altamente superior. Como ya decía, si es que bajamos nuestra columna 10 centímetros, que diga, igualamos nuestra columna 1 igual a la columna 2, mi estructura, ¿qué pasa? Sigue siendo segura, ¿no? No es vulnerable mi estructura, entonces está ok. Pero ¿qué pasa si es que bajamos 10 centímetros acá al lado de la columna? Ahí comienza a ser vulnerable, ¿no? Ya comienza a ser vulnerable. Y si es que lo hacemos cuadradas, reduciendo a su menor lado, nos da altamente vulnerable. Entonces, eso es el análisis que se tiene que hacer básicamente, ¿no? Prácticamente esto es para entender, ¿no? Cómo es que se comporta, ¿no? Cuán importancia tiene acá las columnas, ¿no? Cuán importantes son, ¿no? Entonces, básicamente esto es el análisis, ¿no? Esto es el análisis que se tiene que hacer, ¿ok? Como ya dije, esto es un regalito para todos los suscriptores. Y ya pues, ¿no? Sin más que decir, ¿no? Para los que no han visto todavía, para los que desean, ¿no? Me pueden decir, Inge, pero esto como que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de hospitales, cuando estamos hablando de colegios, se requiere un detallamiento, ¿no? Un detallamiento en el cual a mí me permita sustentar, ¿no? Ojo, con esto yo puedo sustentar. ¿Cómo no voy a poder sustentar? Con esto yo puedo sustentar. Pero para los que son un poco exquisitos, ¿no? Para los que son un poco exquisitos, también he subido, ojo, he subido a mi canal el día de ayer una evaluación de la vulnerabilidad sísmica mediante un análisis pushover. Ojo, mediante un análisis pushover y una evaluación por nivel de desempeño de la estructura, ¿ok? Vayan a verlo en mi canal, está a detalle una bonita explicación en la cual explico, ¿no? Cómo realizarlo, ¿no? En la cual explico, ¿no? Cómo es que se hace, ¿no? Y los resultados, ¿no? Que me bota ¿ok? Vayan a verlo, evaluación de la vulnerabilidad sísmica, análisis pushover, nivel de desempeño. Vayan a verlo, ahí encontrarán, ¿no? Para los que desean, ¿no? Un mayor detallamiento, un mayor análisis, ¿no? Ahí también los he puesto. Pero como digo, ¿no? Esto se puede decir un regalito en la cual esto se realiza, ¿no? En 10 minutos, en 5 minutos por realizarlo en campo. En cambio el pushover, el desempeño que van a ir a verlo en mi canal, eso lo van a realizar por lo menos en un día para que lo hagan su análisis, inclusive más, ¿no? 2 días, 3 días. Demanda tiempo, ¿no? Y demanda, estresa un poco también, ¿ok? Otro que hay que aclarar acá, estimados, es de que esta evaluación no requiere, ojo, no requiere un detallamiento del acero. En otras palabras, si es que mi estructura no cuenta con planos, ¿cómo se llama? De la distribución de estribos de mi viga, de la distribución de estribos de mi columna, de los aceros longitudinales de mi viga, de mi columna y demás, este método es aplicable, ¿ok? En otras palabras, yo puedo aplicar este método
Me es muy útil este método cuando no cuento con detalamiento de acero, ¿no? de una edificación que se desea hacer un análisis de evaluación de la sísmica. Entonces, ya si cuento con un detalamiento de acero, ¿no? Si tengo todos los planos de estructura, de zapata, de columna, viga, losa, ya todo eso, ya lo puedo hacer, ¿no? El pushover es muy, como se dice, es un poco complicadito, pero también es importante conocer ese tema, ¿no? Que también lo he subido a mi canal, valga la redundancia. Ya para terminar, espero que les haya gustado, mis estimados, y para cualquier información, si desean que un apoyo en este tema de la evaluación, acá en la descripción de este video va a estar mi contacto, mi celular, mi correo electrónico, mi página de Facebook. Vayan, sigan, ahí van a encontrar mucha información, plantillas gratis también subo. Así es que sin más que decir, estimados, hasta la próxima, y siempre, ¿no? Siempre que hay que estar del lado de Dios, ¿no? Sin más que decir, hasta la próxima.